¿Qué pasa, artistas? ¿Cómo estamos? Hoy de nuevo en el canal, donde vamos a estar explicando las consecuencias que hemos tenido de bajar el coche, que os dejo por aquí el enlace, y poner separadores, lo cual es necesario, que también os dejo por aquí el enlace del vídeo. Vale, vamos a empezar hablando de por qué hemos puesto los separadores. Primero, los hemos puesto porque queríamos que la rueda quedara bastante separada, a ras de aleta, y después también los hemos puesto por obligación. Al montar este tipo de llantas que son de Clio S en el Super 5, por lo menos en la carrocería normal, como podéis comprobar, en el interior de la rueda estamos muy justos. Entonces, si no montas el separador, la rueda queda más pegada a la carrocería y suele rozar el flanco interior. Entonces los hemos puesto por dos motivos. Uno, para que la rueda pueda ir sin rozar en la carrocería, más por guardar la estética y la línea del coche. Pero bueno, artistas, la cosa no queda ahí, porque obviamente, como hemos explicado, teníamos que separarla hacia afuera sí o sí, pero tenemos el inconveniente de que ahora nos rozaba en esta zona. ¿Qué hemos tenido que hacer para solucionar este problema? Pues recortar todo el interior de la carrocería, incluso este nervio, este pequeño pliegue que hace aquí, que es donde tiene el soporte de la defensa, le hemos tenido que recortar y llegar hasta aquí. Y sí, hemos tenido que cortar parte de la moldura, pero también parte de la chapa. ¿Qué hemos hecho primero? Por eso tenemos así el suelo. Primero hemos limpiado toda la zona, ya que, como comprobéis, el paso de ruedas estaba todo lleno de tierra. Una vez limpiado toda la zona, le hemos desengrasado y pasado un disolvente. Hemos marcado, hemos cortado con la radial el plástico, marcado la chapa, hemos desmontado este plástico que sale así hacia atrás, lleva aquí un tornillo y después sale hacia atrás, y después hemos medido a la altura que daba el perfil del neumático, hemos marcado la chapa interior y la hemos cortado. Una vez con la chapa cortada y limpia, hemos dado un eliminador de óxido, un convertidor de óxido, también conocido como un pasivante, para que en el futuro esta chapa pues no nos oxide ni nos traiga ningún tipo de problema. Una vez que el producto pasivante eliminador de óxido ha actuado, hemos imprimado y pintado la pieza para que nunca más genere óxido. ¿Y ya estaría? Pues no. Una vez que probemos el coche, porque primero queremos salir a rodarlo para ver si de verdad nos roza o no, vamos a dar un antigarbillado en toda esta zona para acabar de proteger bien lo que es la chapa, ya que, como comprendéis, es una zona donde chupa mucha tierra, polvo, humedad, y no queremos que nos traiga problemas ni que nos genere óxido en el futuro. Vale, así sería como quedaría la parte trasera. Vamos a hacer un poco de presión, ya que vamos a bajar el gato para que asiente. Y podemos comprobar que la rueda no está rozando en ningún momento. Así que ahora sí que sí, artistas, a falta de dar lo que es el antigarbillado todo por la parte inferior de la aleta trasera, tanto esta como la otra, podemos dar por finalizada lo que es la parte trasera del coche, tanto ruedas, separadores y suspensión. Así que no olvidéis suscribiros al canal, ya que el siguiente paso que haremos será montar el carburador de doble cuerpo, que ya lo tenemos con todas las juntas puestas y más o menos regulado, se acabará de regular cuando se monte en el coche, y haremos una puesta de punta de lo que es la carburación y el encendido, para hacer ya por fin que el coche vaya fino filipino y podamos hacer la primera prueba en carretera. Una vez que el coche esté encendido y vaya todo bien, por fin podremos probar si el sensor propio del coche de temperatura de agua nos vale para conectar nuestro cable de señal del reloj de temperatura
que tenemos en el interior.